un pronunciamiento por parte del Consejo de Seguridad de la ONU que ha catalogado como ilícitos, ilegales estos actos de bloqueo marítimo que ocurren contra nuestro país en este momento. El diputado de la Asamblea Nacional también es vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, además militante de Acción Democrática. Damos todo el perfil porque queremos conocer desde su opinión cómo es esta situación o cómo sería el desenlace. Unos lo ven en blanco y negro de, bueno, si se retira a Estados Unidos, ganó el presidente de Venezuela, o si avanza o se incrementa esta acción militar, ganaría Donald Trump. Pero hablaba de que hay una protección al Estado venezolano, que los afectados son los ciudadanos y no necesariamente es una pugna entre ambos mandatarios. ¿Hay ganadores y perdedores en este escenario? En toda negociación alguien se lleva algo y alguien tiene que entregar algo. Esto es un proceso de negociación entre dos actores políticos, entre dos estados, y aspiramos que la negociación sea lo más beneficiosa para Venezuela, que la negociación se pueda dar en paz, que no tenga por qué haber muertos, que no tiene por qué haber una agresión imperial contra Venezuela, que no tiene por qué haber una intervención militar extranjera contra Venezuela, y que perfectamente podemos entendernos con los Estados Unidos en la intención de en la medida en que puedan venir a comprar nuestro petróleo, Venezuela vuelva a ser el suplidor de confianza que fue en otro tiempo de los Estados Unidos, y que se mantenga esa relación comercial de la mejor manera posible, como se ha mantenido hasta ahora con el operador de una empresa petrolera norteamericana. Fíjate, hoy la única empresa que saca petróleos con licencia del Tesoro norteamericano es una empresa norteamericana, lo que dice que cuando las cosas se hacen bien hechas y funcionan, las cosas se pueden hacer entre ambos países. Pero ¿cómo hacer esta negociación equilibrada si en el escenario que tenemos en este momento Venezuela tiene ya varios años con una serie de sanciones, con una serie de medidas económicas precisamente, y también el aumento de estas sanciones que se han dado en los últimos 90 días? Entonces, ¿cómo hacer tan equilibrado esto de, bueno, si hay una negociación? Bueno, esas sanciones terminan haciéndole daño al pueblo venezolano, haciéndole daño a todos los venezolanos. Eso no le hace daño al gobierno ni a Maduro. Esas sanciones terminan perjudicando el bolsillo a todos los venezolanos, encareciéndonos el costo de la vida en la medida en que tenemos menos acceso a las líneas aéreas, en la medida en que tenemos menos acceso a la navegación para traer los bienes de consumo que no se producen en el país. Y hoy esta situación nos agarra de una manera en unas mejores condiciones que cuando se ha producido este tipo de sanciones en oportunidades anteriores. Por eso es importante darse cuenta que este tipo de medidas no logran el objetivo de modificar el régimen de gobierno, en virtud de lo cual es necesario que los venezolanos nos demos una solución entre venezolanos pacífica, constitucional y democrática, nos permita convivir a todos. Una elección que produce un resultado donde uno de los dos candidatos, el perdedor, tiene que estar preso o muerto, no significa una solución al problema político en Venezuela. Se había hablado de que estas acciones militares de Estados Unidos tenían como fin último generar una presión política para de alguna manera, por diferentes escenarios, generar un cambio de gobierno en Venezuela. Ya tienen casi 5 meses con esta presión y ese cambio no ha ocurrido, no se ha producido el quiebre, pareciera que ese quiebre no se va a producir. Bueno, precisamente nos acompañó el pasado 24 de diciembre el diputado también a la Asamblea Nacional, Aníbal Sánchez, y él hablaba de esta situación en 4 escenarios. Hablaba de un primer estadio, un segundo estadio del conflicto, y en el tercero y cuarto colocaba en el tercero, bueno, algún tipo de actividad militar estratégica, quirúrgica, de extracción que terminara complaciendo o logrando ese objetivo de un cambio político de gobierno, y hablaba de un cuarto escenario con una baja probabilidad, que era de un conflicto a mayor escala, un conflicto militar ya de enfrentamientos, colocando un pie de militares estadounidenses en suelo venezolano. En este tercer escenario le consulto, él decía que iban aumentando las probabilidades a pesar de que eran muy bajas, porque si se presume o se ha dicho en todo este escenario que uno de los objetivos es el cambio político en Venezuela, ¿cree llegar a ese tercer escenario de una extracción o actividades estratégicas quirúrgicas? Porque ese tercer escenario significaría definitivamente una situación de enfrentamiento bélico entre Venezuela y los Estados Unidos, entre esos agentes que vengan a hacer ese presunto ingreso quirúrgico que yo no veo posible en Venezuela hoy. Eso no es posible que un tercero ajeno, un tercer país, una potencia extranjera venga a cambiar el régimen de gobierno que los venezolanos hemos decidido darnos. La solución tiene que construirse entre venezolanos y yo creo que ese escenario está definitivamente negado. Bien, hablemos ahora entre venezolanos, porque usted está allí dentro de esta Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo, y hay una serie de situaciones que afectan a la familia venezolana y se dan a la par
de toda esta situación de amenaza a la soberanía, donde ha habido unión, ha habido unificación de criterios, indistintamente de cuál sea la tendencia, el gusto, la religión que tengan los ciudadanos con respecto a la soberanía. Pero una vez puertas adentro acá en Venezuela, bueno, hay una serie de situaciones que han venido afectando la vida cotidiana del ciudadano. Uno de ellos son el sistema cambiario, la parte de precios, del costo de la vida, de cómo lo lleva el ciudadano en este momento. Bueno, la verdad es que el ciudadano es el que está llevando el peso más difícil de la crisis económica, y el gobierno se escuda en que está sujeto a este tipo de presión internacional, que está sujeto a estos bloqueos, que está sujeto a estas sanciones, para decir que no puede subir sueldos, que no puede mejorar la situación cambiaria, que no tiene acceso a los dólares petroleros para generar una mejor calidad del cambio, en virtud de lo cual este tipo de situaciones, este tipo de sanciones, este tipo de presión internacional lo que hace es justificar a un gobierno que no es capaz de suplir las necesidades de todos los venezolanos. Hicimos la énfasis nosotros en el debate del presupuesto nacional que no se estaba incluyendo esta vez el incremento de sueldo de los trabajadores públicos, que son los que llevan la peor parte de la carga de la crisis venezolana, porque con un sueldo de menos de 0,50 de dólar y con unos bonos que no llegan ni siquiera a $100 mensual de salario de ingreso mensual, con una cesta básica que está por el orden de los 400 o 500 dólares, pues tiene prácticamente un trabajador público un déficit de 400 o 500 dólares de su poder adquisitivo para poder acceder a la canasta básica. Hacíamos el planteamiento, pero el tema de la presión internacional, el tema de las sanciones y el tema del bloqueo sirve como elemento justificador del gobierno para no resolver este tipo de situaciones. Si no se incluyó ese ítem que usted está mencionando, y estamos hablando de un presupuesto nacional con un 12% menos en comparación al año anterior y esta proyección de lo que será 2026, ¿qué puntos sí fueron incluidos en ese presupuesto? No, hay algún incremento en el tema defensa como consecuencia de esta agresión militar. Hay un énfasis en el tema del sector comunal, de comunas y consejos comunales a través de los cuales se va a dirigir el presupuesto público y la inversión social, que está por orden del 80%, pero lo cierto es que no se atendió el tema del incremento salarial de los trabajadores públicos, maestros, profesores universitarios, bomberos, policías, etcétera, que son los que llevan definitivamente la peor parte de la crisis venezolana. Y precisamente en esta vocería de Acción Democrática, donde lleva la batuta en esta área de economía, ¿cómo hablar de protección de la economía de la familia venezolana precisamente en un escenario tan complejo? ¿Cómo se dirige desde Acción Democrática para 2026? Y cómo diseñar un presupuesto y cómo hacer planificación cuando estás bajo asedio, cuando no sabes si mañana vas a poder vender tu petróleo en el mercado internacional, si van a poder ingresar esas divisas como consecuencia de la venta del mercado, o si te van a incautar un buque en alta mar. Es decir, es una situación difícil. Uno entiende que es difícil de planificar en estas condiciones, pero bueno, el gobierno está en la obligación de resolver la situación económica de los venezolanos, sobre todo los trabajadores públicos que dependen única y exclusivamente de su salario. ¿Cuáles van a ser esas principales consecuencias que va a haber en 2026 de continuar esta situación que ha encarecido lo que son las rutas marítimas para la salida y entrada no solamente del crudo venezolano, sino de diferentes mercancías, y muchos sectores productivos en el país dependen netamente de una materia prima que es importada? ¿Cuáles van a ser esas principales consecuencias que vamos a ver en el primer semestre? Bueno, este primer semestre va a estar asignado por la economía se comporta con un cierto delay de 2 meses por lo menos. Este bloqueo que estamos viviendo hoy lo vamos a ver su consecuencia dentro de 2 meses. Pudiera ser que no tengamos acceso a los diluyentes para poder hacer gasolina en Venezuela, pues nosotros producimos un petróleo muy pesado, que es necesario diluirlo con petróleo más liviano o con algunos diluyentes que vienen del exterior, vienen de Rusia, vienen de Irán, en otro tiempo vinieron de los Estados Unidos, y eso afecta el tema del mercado de la gasolina. Hasta ahora ha venido funcionando normalmente, pero podríamos resultar afectados de no poder ingresar esos diluyentes o ese petróleo liviano para la liga que es necesaria para hacer gasolina. Por otro lado, pareciera que nos agarra esta situación en una mejor condición cuando tenemos un 80% más o menos de producción nacional para suplir lo que es el tema de alimentación. Pareciera que no hay en la vista una posibilidad de una crisis económica o una crisis de abastecimiento, en virtud de que estamos mejor preparados que en otro momento. Será uno de los puntos que ya en redes sociales generaba preocupación entre los ciudadanos, el tema de la alimentación, indistintamente de cuál fuese su tendencia o gusto, preferencia política. Había ya una preocupación que en redes sociales empezaba. Pero esa es la mejor demostración que las sanciones y el bloqueo no operan contra el gobierno, operan contra todos los venezolanos, operan contra cualquier ciudadano que esté dentro del territorio nacional.
porque es muy fácil desde Miami o desde Madrid pedir una invasión militar en Venezuela, mientras tú la ves por televisión, la ves por CNN, mientras que aquí, los que estamos aquí adentro, estamos padeciendo esa situación no solo la va a padecer el gobierno, vamos a padecer todos los que estamos dentro de Venezuela. Las balas no tienen nombre y apellido, las balas se llevan al que se consiguen por delante, en virtud de lo cual es necesario volver a convocar a una solución política entre ambos gobiernos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Bien, diputado, nos queda muy poco tiempo para terminar la entrevista y estamos a 26 de diciembre, el próximo 5 de enero de 2026 entra ya una nueva gestión dentro del Parlamento Nacional. ¿Qué se lleva Óscar Ronderos de esta última gestión y qué cree que debe haber en esta nueva camada de parlamentarios que entran el 5 de enero? Bueno, yo me llevo 5 años en los que hemos sido capaces de debatir, de plantear nuestras posiciones con el respeto a la disidencia, con el respeto de que nosotros siendo minoría aún hemos podido fijar nuestra posición libremente, planteando nuestras ideas sin ninguna cortapisa, y lo hemos podido hacer frente al país. Lo hemos podido hacer en el propio seno de la Cámara y hemos contado con el respeto para hacer esa tarea. Creo que nos quedan algunos temas pendientes. El tema de los presos políticos, celebrar la liberación de 99 venezolanos que fueron escarcelados el día 25 y aspiramos que de aquí al 31 o al primero del año 2026 podamos contar con todos los presos de conciencia en libertad en Venezuela, de tal forma que podamos hablar de una reconciliación real, porque los presos políticos, los presos de conciencia puedan estar en compañía de su familia para recibir el próximo año nuevo. El llamado al gobierno nacional a que se ponga la mano en el corazón y a que revise la situación de todos los presos políticos, como revisó la de estos 99 venezolanos que ayer salieron en libertad, y por lo que debemos celebrar estas libertades, pero debemos continuar insistiendo en la necesidad de la liberación de todos los presos de conciencia. ¿Qué se debe preservar para esta nueva gestión de la Asamblea Nacional que entra en el 2026? Es necesario mantener el nivel de tolerancia, el nivel de discusión política, el nivel de que la Asamblea Nacional siga siendo el centro del debate nacional.